Tarde, respetables asistentes. A nombre de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y de su titular, Raúl Arroyo, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia El uso de los sistemas de información geográfico en contextos de arqueología forense, dictada por nuestra invitada del día de hoy, Angélica Pérez Diosdado, arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Autónoma de México, la cual se lleva a cabo dentro del ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Al finalizar la conferencia, se abrirá un espacio para realizar sus preguntas y sus comentarios. Arqueóloga, le agradecemos su invaluable colaboración con esta Procuraduría. Por favor, sea tan amable de dar inicio a la conferencia. Muchísimas gracias por su participación y apoyo. Al contrario, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para participar en el ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Quiero agradecer de manera puntual al Procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo, a la doctora Mercedes Itlali Mendoza Mesa, directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, al arqueólogo Isaac Aquino Toledo, profesor investigador perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Y bueno, el tema de hoy va encaminado en el sentido estricto de la investigación arqueológica forense, así como del uso de tecnologías referentes a los sistemas de información geográfica, los cuales hemos estado trabajando con algunos años de antelación, en conjunto con el arqueólogo Isaac Aquino, aportando a la ciencia forense metodologías de carácter arqueológico. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, pues ahora sí, entrando a la parte de la conferencia, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es arqueología y luego por qué está vinculada a la arqueología forense. Y bueno, muchos quizás estarán preguntando qué están haciendo los arqueólogos trabajando con las ciencias forenses. Y creo que esta es una cuestión que vamos a tener que ir un poquito más a la parte de la disciplina y de sus orígenes como tal. Entonces, la arqueología es una disciplina científica que nos ayuda a estudiar a las sociedades a partir de los materiales que dejaron como testigos, los cuales están distribuidos en un espacio y un tiempo definido. Como pueden ver en esta imagen, esta es una imagen de una tumba en el occidente de México, y pueden ver que están los restos óseos de personajes masculino y femenino, y podemos ver que hay muchos materiales asociados en el contexto. Entonces, a veces a nosotros, a los arqueólogos, nos piensan como que nada más estamos estudiando cosas prehispánicas, pero la realidad es que nuestra manera de abordar a las sociedades humanas no es de un tiempo en específico. No nada más es para las sociedades prehispánicas. También nosotros, como estudiamos a las sociedades a partir de los restos materiales, entonces podemos estudiar a las sociedades en cualquier momento, en cualquier tiempo y espacio que nosotros queramos. Ahí están arqueólogos en Estados Unidos que estudian a las sociedades actuales a partir de la basura que dejan en los contenedores que tienen en ciertas residencias. Y bueno, una persona te puede decir que es muy saludable, que come saludable y todo eso, pero los arqueólogos que le dicen arqueólogos de la basura estudian estas sociedades y pueden ver sus comportamientos y pueden ver patrones a partir de pues, los restos que van dejando y desechando. En este sentido, quería comentarles esta parte de que la arqueología nos basamos en ver la parte material y cómo es que esta está influyendo en los restos óseos humanos y no humanos. Ahora, la arqueología forense es la aplicación de las metodologías clásicas de esta ciencia en la resolución de cuestiones médico-legales. Aquí tenemos en esta imagen una exhumación de una fosa común de la Guerra Civil Española. La arqueología forense está bastante actualizada en cuestiones, en países como España, en lugares como Chile, por la cuestión de las guerras civiles, de las guerras que se tuvieron civiles en los años 70 y bueno, en años anteriores. Y bueno, esta es una disciplina que se ha tenido, pues la verdad, con
pues están un poquito más a la vanguardia que en otras regiones del mundo. Entonces, lo que se está haciendo es que se estudian estas fosas y no nada más se ve al resto óseo como tal, sino que se empieza a hacer esta parte dinámica de qué objetos tenía el propietario que estaba en esta fosa para empezar a generar cuestiones sociales y poder empezar a inferir patrones en el comportamiento de este tipo de fosas clandestinas. Y bueno, la metodología que aplica la arqueología es muy, pues es muy puntual. Nosotros como arqueólogos, primero, antes de ir a un sitio, antes de excavar, antes de ir a pisar, digamos, campo, nosotros tenemos que hacer un estudio de gabinete muy, muy detallado, en el cual tenemos que ver antecedentes del sitio, ver en qué zona está, cuestiones históricas, cuestiones geológicas, cuestiones de vegetación. Entonces tenemos que saber, digamos, como nuestra palma de la mano, qué hay en el sitio antes de ir a caminarlo, para que cuando ya estemos en el sitio podamos empezar a generar inferencias y no ir nada más con una venda en los ojos a ver qué encontramos. Entonces, nuestra disciplina como arqueólogos nos enseña que tenemos que hacer muchísimo trabajo de gabinete antes de poder ir a campo. Y ya después hay otras metodologías en campo que vamos a ver a continuación, que posteriormente estas metodologías se pasan a la parte del laboratorio y ahí nosotros podemos analizar, por ejemplo, en un entierro o en algún contexto arqueológico que se puede traspolar a la zona, bueno, al área forense. Se pueden hacer análisis de materiales orgánicos, por ejemplo, se pueden hacer análisis de químicos, análisis de polen, se pueden empezar a analizar diferentes cosas que esas ya se hacen en un laboratorio en específico, pero a partir de esta metodología de toma de muestras que nosotros nos enseñan como arqueólogos, la verdad esta es una parte que complementa mucho a las ciencias forenses porque a nosotros nos enseñan a hacer, digamos que una excavación bastante detallada y una toma de datos bastante puntual para que después podamos hacer interpretaciones sociales de sociedades antiguas, como ya dije en un momento, pueden ser prehispánicas o también de sociedades actuales. Y bueno, eso es algo que la verdad a la cuestión forense pues aporta muchísimo porque tenemos esta parte de nuestra formación. Ahora, una de las partes que nos ayuda a nosotros como arqueólogos es que tenemos la parte de la prospección arqueológica, la cual nos ayuda a ubicar la extensión de los contextos para después cotejarlas a campo. Como les había dicho en momentos anteriores, la parte de la prospección se puede hacer desde gabinete y después en campo. Y bueno, ahora vamos a pasar directamente a la parte de prospección. Y bueno, en este caso, en la conferencia de hoy voy a hablar sobre sistemas de información geográfica, entre otras cosas. Y bueno, comentarles que el uso de SIG, que es digamos, las letras que hacen referencia a los sistemas de información geográfica, integra y relaciona datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales en este tipo de capas. Entonces, a nosotros como arqueólogos y también a los arqueólogos forenses les ayuda a observar información sobre la relación que hay entre hombre y naturaleza y después se puede clasificar como natural o cultural dependiendo de las anomalías observadas en el terreno, mostrando posibles asentamientos como caminos, terrazas agrícolas, bancos de materiales, entre otros, y también en la cuestión forense nos ayuda a ver pues diferentes patrones que vamos a ver un poco más adelante. Aquí tenemos, imagínense que nosotros estudiamos la Tierra como, o bueno, estos patrones sociales y naturales como capas, como si fuera una cebolla, la cual empieza como a tener diferentes factores. Por ejemplo, aquí tenemos estos puntitos de aquí que pueden representar, por ejemplo, ciudades, pueden representar materiales, pueden representar en el área forense, no sé, ciertas personas, como por ejemplo, que nada más cuestiones de edad, por ejemplo, de 50 a 60 años se encontraron estos personajes. Entonces empezamos a distribuir en el terreno este tipo de información que nos hace ver de una forma más visual qué anomalías o qué patrones están surgiendo a partir de este análisis que se hace espacial. Luego sobre esta parte, digamos, de información que puede ser
de restos óseos o de materiales asociados en los contextos. Tenemos la parte de las calles, que estamos viéndolas aquí. En el caso de que sea, por ejemplo, en lugares que sean de cultivo, pues tenemos la parte de las parcelas. Luego tenemos algo que nos ayuda mucho para ver las elevaciones del terreno, porque a partir de eso se pueden ver anomalías como fosas clandestinas o enterramientos que surgen a partir de que digamos que son anomalías que no se encuentran en la geología natural. Luego el uso de la tierra, una base cartográfica y bueno, la imagen satelital que vamos a ver un poco más a profundidad. Entonces lo que empezamos a hacer es jugar con diferentes patrones, no nada más es un mapa del cual podemos hacer inferencias nada más de un solo elemento. Lo que nos ayuda a los sistemas de información es empezar a jugar con diferentes informaciones para poder después generar información social. Y bueno, la fotografía aérea nos permite ver el área geográfica y puede revelar la existencia de estructuras que son invisibles desde el suelo y lo que la convierte en una herramienta imprescindible para nosotros al momento de hacer la prospección arqueológica o igual una prospección forense. Es la base para la realización de la cartografía y bueno, en general se puede utilizar para cuestiones de urbanismo, ordenación del territorio, ocupación del suelo, catastro, gestión forestal, hidrografía, formación, y bueno, esto nos ayuda muchísimo en lo forense porque se pueden ver patrones. Y bueno, pasando después de la fotografía aérea, que como vemos en esta imagen, antes se hacía la fotografía aérea en la que pasaba una avioneta y entonces se tomaban fotos análogas, las cuales después en un laboratorio se revelaban y se empezaba a hacer una ortofoto o un ortomosaico como un rompecabezas para poder, digamos, quitar la mayor distorsión que tenían estas imágenes, porque a veces, digamos que como la Tierra es redonda, entonces al momento de tomar las fotografías nos crea ciertas, digamos, distorsiones alrededor de nuestra fotografía. Y bueno, esa era una forma en la que normalmente se hacía el registro. Actualmente existen las imágenes satelitales, las cuales son una representación visual de la información capturada por el sensor que está montado en un satélite artificial que están constantemente girando alrededor de la Tierra. Y bueno, estos sensores recogen la información reflejada por la superficie que luego es enviada de regreso a la Tierra y se procesa de una manera conveniente. En el 2004, Google Earth fue de acceso público y bueno, está compuesto por una superposición de imágenes obtenidas por imágenes satelitales, como ya hemos visto, fotografías aéreas, que nos proporcionan información geográfica proveniente de modelos de datos de SIG de todo el mundo y son modelos creados por la computadora, por un software especial. Ahora, ¿cómo nos sirve a nosotros este tipo de imágenes satelitales para la cuestión forense? Les puse a continuación un ejemplo en el que podemos ver en este video, nada más es una cuestión para cuestiones gráficas, que tenemos la imagen satelital. En Google Earth hay una herramienta que podemos estar viendo como el paso del tiempo en una misma zona y podemos ver en esta imagen que en esta zona que es de cultivo, pues el terreno se ve bastante bien, pero hay un momento en una fecha en específico que aquí hay una anomalía en el terreno. Ahorita detengo un poco la grabación, pero quiero que se fijen en este punto en específico, en el cual en este punto aparece esta anomalía que no estaba anteriormente. La vegetación ha cambiado. Entonces a nosotros nos ayuda para empezar a hacer una prospección antes de ir al terreno para que cuando caminemos por ahí ya sepamos exactamente dónde están ubicadas algunas anomalías que aquí, bueno, en el caso de forense podrían ser alguna fosa clandestina o alguna cuestión que se tiene que revisar con más, de manera más puntual cuando se vaya a hacer el recorrido. Y bueno, también algo en lo que nos ayuda mucho esta de la aplicación de Google Earth es que se pueden ver rutas de acceso, rutas de escape, remociones de tierra, cambios en la vegetación,
local, lo que nos ayuda a esto que les comentaba de enterramientos clandestinos. Y también podemos empezar a ver qué ciudades están cerca. Entonces, si alguien, en este caso, utilizó aquí de una cuestión para cuestiones de personas desaparecidas, entonces nosotros podemos empezar a buscar cuáles son las rutas que utilizaron las personas para acceder a la zona, cuáles son las rutas que seguramente utilizaron de escape, ver qué localidad está cercana a este sitio, también empezar a ver, por ejemplo, si hay, digamos, alguna arquitectura cerca de la zona, si son lugares que ellos utilizan para poder ubicarse mientras están haciendo este tipo de cuestiones ilícitas, y también ver cuáles son los terrenos que ellos están, digamos, utilizando para hacer este tipo de cosas lamentables. Aquí también les tengo otro video en el que no nada más existe Google Earth, como les acabo de enseñar, existen otras plataformas que también nos ayudan a ver esta parte de las imágenes satelitales y cómo es que el terreno poco a poco está cambiando. Entonces, ahorita les puse una imagen de Pachuca, en el cual podemos empezar a ver que con estas imágenes satelitales, cómo es que a lo largo de diferentes fechas se tienen diferentes patrones. Y bueno, hay unas en las que aparecen nubes, hay otras en las que la visualización del terreno nos es más fácil porque no existen estas nubes, pero digamos que se pueden empezar a jugar con estos patrones para poder ver qué está pasando en el terreno y cómo es que están utilizando este terreno para poder, pues, ubicarse en esta zona y poder hacer este tipo de fosas clandestinas o alguna cuestión forense. Posteriormente, tenemos la parte de percepción remota, que esta es una herramienta, la verdad, bastante buena para esta cuestión complementaria de las ciencias forenses. Y bueno, la percepción remota es una disciplina que se basa en la ciencia y la tecnología y nos permite desarrollar, capturar, procesar y analizar imágenes junto con otros datos físicos de la Tierra que son obtenidos desde sensores en el espacio que, bueno, son sensores aerotransportados y muchas de las mediciones se utilizan in situ. Y bueno, esto de la percepción remota es una técnica geofísica de detección. Nosotros como arqueólogos lo retomamos de los geofísicos. También la parte de las imágenes satelitales los utilizamos de las ciencias geográficas. Y bueno, no nada más, a diferencia de la imagen satelital, la percepción remota analiza las imágenes observando luz ultravioleta y luz infrarrojo. Y bueno, en esta imagen que les puse y en este video, podemos ver cómo la radiación que existe en el Sol, esta radiación electromagnética, es reflejada e emitida a la Tierra, que sin estar en contacto físico, después regresa a un satélite y podemos ver cómo se pueden adquirir e interpretar datos geoespaciales para desarrollar información sobre rasgos y objetos y otra clase de información. Entonces, la verdad, la percepción remota es algo muy complementario porque cada vez que entran rayos de sol a la superficie, ahorita no sé si pueden ver por la ventana o en algún lugar que haya luz solar, siempre cuando este espectro electromagnético cae en la superficie de la Tierra, digamos que hay diferentes patrones que genera cuando rebota y hay satélites que los están capturando en este momento que están rebotando. Entonces, cuando cae a la superficie de la Tierra, no es lo mismo que caiga en una vegetación a que caiga, por ejemplo, en agua, a que caiga en concreto, a que caiga, por ejemplo, en lugares donde hay mucho calor, en lugares donde hay mucho frío, en lugares donde la vegetación no está tan sana o en vegetaciones donde la vegetación es tan sana. Cada vez que rebota estos rayos del sol, regresa otra vez a la atmósfera con una firma espectral muy, muy, muy diferente con la que entró. Entonces, cada vez que el sensor está captando esta información,
que son estas ondas, el infrarrojo, el visible es el que vemos nosotros, que está en RGB, el ultravioleta y el microondas. Entonces, cada vez que refleja esta superficie, nos puede ayudar a interpretar diferentes patrones. Les puse el ejemplo de a cada rato hay cámaras digitales de gran formato que nos permiten obtener simultáneamente imágenes pancromáticas, como les había dicho, RGB, infrarrojo cercano, ultravioleta, lo que nos permite poder llevar a cabo investigaciones de carácter temático. Como estamos viendo en esta fotografía, la vegetación está cambiando de color. Hay patrones en los que se van a realzar más. Por ejemplo, si la vegetación, como les había dicho, no está tan sana, a nosotros como arqueólogos en primera nos ayuda a saber, ok, si ahí no hay tanta vegetación, quizás hay una estructura arquitectónica abajo que no está permitiendo que la vegetación crezca de manera natural, como al lado que sí está creciendo de una manera natural. Entonces podemos observar estos cambios en la vegetación y en las diferentes firmas espectrales que se registran a través de los satélites. Existen muchos acervos digitales que contienen estas imágenes pancromáticas y multiespectrales, como son Landsat, Spot, GeoEye, Iconos, Aster, Sentinel, Rapid Eye, QuickBird, entre otras. Entonces, por ejemplo, en la cuestión forense, hay veces que hay fosas fosas clandestinas que están, que si las analizas en otro tiempo, digamos que está el terreno totalmente vacío, un lugar quizás que está aislado, y después puede ser que alguien hizo una fosa y entonces enterró a las personas y después puso vegetación encima para que no se dieran cuenta que había algo allí. Pero lo que nos ayuda a nosotros, y sobre todo para interpretación de arqueología forense, es que la percepción remota puede captar en ciertas temporadas si hubo, digamos, cuestiones de calor en ese lugar, si la vegetación fue removida, quizás donde fue la parte del enterramiento, no quedó el terreno exactamente como estaba antes de la vegetación. Entonces, por ejemplo, a diferencia, les voy a poner tantito rápido esta imagen. Nada más para que ejemplificar esto. Aquí nosotros vemos la vegetación normal y quizás nada más vemos un cambio en esta parte, en este patrón de acá. Como les había dicho, ¿no? En esta parte de aquí. Entonces, con las imágenes pancromáticas se pueden identificar si hay otras zonas que se removieron a lo largo de este camino o en otras zonas de cultivo que nosotros no vemos a simple vista con las imágenes satelitales. Las pancromáticas y estas de percepción remota nos ayuda a ver si hay otras anomalías que la vegetación no nos está enseñando, como en estas imágenes que son de RGB. Entonces, regresando a la parte de la percepción remota, hay muchos estudios, de hecho hay un libro, muchos estudios que se han hecho en Europa sobre esta cuestión de sistemas de información geográfica, percepción remota. Por ejemplo, en la parte de Inglaterra se ha hecho esto, y se puede ver cómo hay estos cambios en la vegetación que son muy importantes para poder identificar fosas o poder investigar si existió algún cambio. Y bueno, otro de los aspectos que también se va a tomar de manera breve en esta ponencia es acerca de la fotogrametría. Y bueno, la fotogrametría, como ya lo vimos en la otra sesión, es la ciencia que realiza mediciones e interpretaciones confiables por medio de fotografías para obtener características geométricas, matemáticas y métricas del objeto que se está fotografiando. Entonces, en esta imagen tenemos representado de la manera gráfica cómo cada uno de estos cuadritos que vemos verdes son una fotografía que tomó un dron en este terreno que estamos viendo aquí. Entonces, al momento de que este dron está tomando las fotografías, se puede hacer un análisis espacial, un análisis topográfico para ver diferentes anomalías en el terreno. Normalmente cuando uno va caminando en el campo no percibe este tipo de elementos,
Pero ya cuando nosotros estamos viendo estas imágenes, como vemos aquí, que se está haciendo la topografía con dron para ver anomalías en el relieve, entonces ya se puede ver de una manera más puntual si existe diferencias en el terreno como áreas perturbadas que se pueden observar en el relieve como, pues, como áreas que estén cóncavas, que estén convexas o que estén irregulares. Entonces, como les había dicho anteriormente, este tipo de técnicas, este tipo de metodologías complementarias para la práctica forense se hacen antes de la excavación. En el momento en el que se está haciendo la búsqueda de personas desaparecidas, este tipo de tecnologías nos ayuda porque después se mete en otro software, se puede hacer un mapa pues para ver diferencias en las elevaciones, perdón, y después se puede hacer un mapa de calor para ver qué zona está más hundida y cuál está un poco más elevada, lo cuales son a veces cosas naturales, a veces son cosas geológicas, pero normalmente siempre la parte del relieve se comporta de una forma natural, geográfica. Bueno, una forma natural. Entonces, cuando vemos estas anomalías, nos da como luz roja para que después, posteriormente, nosotros como arqueólogos, igual en la ciencia forense, son elementos en los que se deben de prestar atención porque son propicios para hacer una excavación posteriormente. Y bueno, después viene esta parte de la gestión de datos. Ok, ya hice esta parte de las imágenes satelitales, ya busqué con percepción remota cuáles son las áreas que nos pueden ayudar para identificar fosas clandestinas o cuáles son las más propensas para buscar a las personas desaparecidas. ¿Y luego qué sigue? Entonces lo que sigue es empezar a organizar estos datos y generar patrones. Eso es lo que nos enseñan mucho a hacer en la arqueología. Nos apoyamos en los sistemas de información geográfica para organizar estos datos. Y bueno, los SIG son capaces de integrar, almacenar, editar, analizar y compartir y mostrar la información geográfica referenciada. Entonces, tenemos en esta imagen información de universos, bueno, de un universo de datos que son generales como sexo, edad, estatura, etnia y talla. En este sentido, yo me voy a basar un poco más en arqueología forense. Entonces, imaginemos que estas son rasgos de personas desaparecidas. Entonces, empezamos a hacer una lista de datos y empezar como les dije, a organizarlos. Entonces, ¿cuál es el sexo, la edad, la estatura, etnia, talla? Si hay personas que tienen señas particulares como cicatrices, tatuajes, lunares, manchas, verrugas, otras cosas como intervenciones médicas, dentales, patologías, prendas de vestir, pertenencias. Entonces, todo esto lo tenemos que tener primero bien organizado para después pasarlo a la cuestión de los sistemas de información. Entonces, en este caso nos ayuda en el caso de la búsqueda de personas desaparecidas, en primera, para ver cuestiones de localización, porque empezamos a ver las características geográficas de un lugar concreto. ¿Por qué están eligiendo esta zona y no otra? ¿Por qué están con estas características en las que quizás el suelo es un poco más fácil de remover que otro que tendrían que quizás picar? Y no es que se sepa, no es que ellos tengan un mapa geológico, ¿no? Ellos conocen las tierras y cuáles son más propicias para hacer este tipo de cosas, pero a nosotros nos empieza a dar estos patrones para poder después investigar en laboratorio qué está pasando, si hay alguna cosa en específico. Luego está la parte de la condición, que es un lugar que cuenta con ciertas características y condiciones específicas. Por ejemplo, como les había dicho, barrancas, campos de cultivo, zonas boscosas. Entonces, primero es la parte de la localización y luego qué condiciones hay en estos localidades. Y luego viene la parte de la tendencia, que es lo que les enseñé en las imágenes satelitales, que es comparar entre situaciones temporales y espaciales en un mismo lugar, o sea, ver qué está pasando, por ejemplo, si reportan a una persona desaparecida y dicen, este es el lugar donde creemos que fue desaparecida o donde creemos que fue una cuestión de enterramiento de esta persona o de estas personas. Entonces, se empieza a ver qué había antes de esa fecha en el terreno y qué había después de esa fecha en el terreno.
Entonces empezamos a ver si hay algún patrón que se cambió, empezamos a ver estas condiciones específicas temporales y espaciales para poder ver si hay alguna tendencia y anomalías en el terreno. Y bueno, después ya están las rutas, que como les había dicho, están estos cálculos de rutas óptimas que hay entre dos puntos. ¿Cuál es la ruta más fácil de acceso para llegar a esta localización, perdón, esta localidad que se encontró alguna, no sé, alguna fosa clandestina? Y bueno, las rutas nos ayudan mucho porque no es en sí ver o sea, a veces llegas a campo y lo ves como de una manera aislada, pero no, se tiene que empezar a ver de una manera un poco más macro para ver si hay algún comportamiento. Entonces, estas rutas nos ayudan para poder hacer inferencias sobre si hay alguna selección en particular de un grupo, de un crimen organizado o de una persona aislada para escoger este tipo de terrenos. Y bueno, después es la parte de la pauta, que busca determinar en una zona específica las relaciones que pudieron existir entre dos o más variables espaciales. Por ejemplo, si se está haciéndose cerca de alguna localidad y esa es la localidad que prefieren hacerlo, si lo están haciendo en lugares donde hay más árboles porque ellos prefieren esas localidades porque no son tan visibles para otras personas, pero aún así, aunque sea en una zona con árboles, con la parte de la percepción remota se pueden lograr inferencias en el cambio de la vegetación, porque, por ejemplo, si hacen una fosa clandestina al lado de un árbol, entonces lo que va a aparecer en el espectro infrarrojo, que es el que mide la vegetación, es que quizás este árbol, como ya le rompieron raíces, como ya hay alguna cosa que está perturbando el terreno, entonces el árbol puede empezar a contar con alguna enfermedad o con algún estrés hídrico. Y entonces en ese momento, cuando nosotros hagamos el barrido con la percepción remota, podemos ver que toda la vegetación que está alrededor está sana, pero justo ese árbol está pues con cuestiones de algún estrés hídrico o algún estrés natural. Entonces se puede empezar a ver estas pautas para poder empezar a hacer este tipo pues, de información que nos sirve mucho en la parte de la prospección forense. Y bueno, como les he estado repitiendo todo este tiempo, el fin de todo esto que les acabo de decir de lo que nos ayuda a los sistemas de información, las fotografías aéreas, la percepción remota, la fotogrametría, es para empezar a generar modelos o patrones a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el espacio, ok, está en nuestro registro, hay más hombres de cierta edad que están apareciendo en estos lugares. Entonces, empezar a ver este tipo de patrones o tendencias que nos están marcando los datos forenses, ya después plasmados en un mapa geográfico. Aquí les puse nada más una imagen sobre estos patrones de conducta y este es un ejemplo nada más de INEGI, donde podemos ver cómo estos datos estadísticos del INEGI se reflejan en mapas temáticos, los cuales nos sirven como apoyo visual para conocer los patrones de las conductas sociales de cierta población. Entonces, tenemos las gráficas, pero ya al momento de verlo por ejemplo, en la cuestión de la República Mexicana, podemos ver tendencias como por qué el estado de Sonora y Chihuahua están compartiendo este mismo patrón, o por qué, no sé, hay un estado que está aislado de los demás. Entonces, todo eso nos puede ayudar a generar estos patrones de conducta que son muy importantes en la parte forense, porque no es que la persona esté actuando de manera aislada. Hay veces que se generan patrones los cuales nos pueden ayudar para poder prevenir posteriormente un delito o por lo menos localizar a las personas desaparecidas de una manera un poco más puntual o más rápida. Entonces, les quería poner esta imagen de los patrones de conducta. Y bueno, como les he estado comentando, este es nada más un ejemplo, pero el universo de datos que se pueden plasmar en un mapa
y todo este análisis que se puede hacer es una metodología que nosotros como arqueólogos ya la tenemos bien estructurada y aporta a la antropología forense o a la arqueología forense bastante, porque es empezar a hacer estos patrones que normalmente no se ven en las ciencias sociales de manera natural. Entonces, es empezar a jugar con estos datos que nos dan esta información. Y bueno, a manera de resumen sobre esta ponencia, quería comentarles que pues, las imágenes aéreas, los sistemas de información geográfica, la percepción remota, la fotogrametría aérea, nos permiten generar patrones y bueno, como les había dicho, es una metodología que complementa a la ciencia forense y que nos permite realizar prospecciones remotas y ver la dinámica espacial y los patrones de conducta que existen en los contextos forenses. No hay que ver el contexto forense como un lugar que empiezas a estudiar ya cuando estás en el lugar, sino hay que verlo como un lugar que tienes que analizar en una dinámica espacial un poco más amplia, la cual nos puede empezar a relacionar qué está pasando en el terreno alrededor para poder empezar a generar este tipo de información cultural. Nosotros como arqueólogos esto es algo que hacemos de cajón y bueno, particularmente yo he visto que este tipo de metodologías apenas se están implementando en el área forense, que la verdad tiene muchísimo de dónde explotar porque pues se puede generar pues una reducción de la cuestión de la búsqueda de personas desaparecidas y pues puede apoyar muchísimo a las ciencias forenses para pues posteriormente hacer algo un poquito más concreto y con muchísimo más campo de exploración. Y pues muchísimas gracias por su atención. No sé si fue muy breve, una disculpa. Y bueno, si hay alguna duda o algún comentario, pues estoy totalmente abierta a cualquier pregunta. Arqueóloga, mil gracias por su excelente exposición y por aceptar la invitación a participar en este ciclo de conferencias en el marco del centenario de la Procuraduría. También agradecemos a todas las personas presentes durante esta transmisión y los invitamos a estar pendientes de todas las actividades que llevamos a cabo a través de nuestras redes institucionales. Reiteramos nuestro agradecimiento y también, obviamente, nos reiteramos a sus apreciables órdenes. Excelente y exitosísima tarde. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Buenas tardes.